Bueno, entonces vamos a arrancar. Hoy la agenda, la sesión va a ser más bien dinámica porque hoy vamos a continuar con nuestros intervalos de confianza, con nuestra inferencia, eh, pero hoy vamos a dar un par de pasitos extra porque vamos a avanzar y vamos a ir más allá del promedio poblacional. Me explico. Clases pasadas hemos hecho como todo un recorrido muy exhaustivo de cómo hacer inferencia sobre el promedio de la población. Entonces, en la clase pasada en particular, lo que nosotros dijimos es, llegamos a un par de conclusiones bien importantes. Dijimos que si quiero un intervalo, si quiero un intervalo de confianza para mu, aquí recuerde que mu es el promedio de la población, es el parámetro desconocido. Aquí, de hecho, mm, tenemos varias opciones. Tenemos varias opciones. De hecho, tenemos tres opciones. Eh, mm, pero yo diría que las dos más importantes son aquellas cuando sigma es desconocido. Entonces, el intervalo de confianza para mu, cuando la varianza, entonces aquí voy a poner aquí el caso cuando la varianza poblacional es desconocida, sigma cuadrado desconocido. Recuerde que este sigma cuadrado es la varianza de la población, ¿no? Recuerde que sigma cuadrado, esto no es una O, ¿no? Eso ahí quedó como una O, pero no es una O. Ese sigma cuadrado representa la variabilidad, la varianza de la característica objeto de estudio, ¿no? Puede ser lo de siempre, ¿no? Una calificación, un puntaje, unos ingresos, una temperatura, un pH, lo que usted quiera, una característica para la cual usted esté interesado en hacer inferencia. Esa esa varianza vamos a asumir que es desconocida. Lo más usual es eso. Lo más usual es que la variabilidad sea desconocida, pues porque no tenemos los datos de la población, pues. Entonces, bajo el supuesto de que la varianza de la población es desconocida, que es una cantidad fija, que es una cantidad que no sabemos qué es, si voy a hacer un intervalo de confianza para mu, entonces aquí tenemos un par de opciones. La opción número uno, es decir, bueno, muy bien, voy a coger la estimación, que es X barra, que es el promedio muestral, y le sumo y le resto, y le sumo y le resto Z1 menos alfa medios, y todo multiplicado por S sobre raíz de N. Ajá. Entonces, muchos comentarios. Primero, recuerde que toda esta cantidad, todo lo que está aquí, fue lo que nosotros llamamos el margen de error. El margen de error. Número dos, ¿cómo así Z1 menos alfa medios? Claro, este Z hace referencia a la distribución normal estándar, ¿no? Distribución normal estándar. Y el 1 menos alfa medios hace referencia al percentil de interés dependiendo de la confiabilidad con la que esté trabajando. Entonces, esta fórmula es un intervalo de confianza para mu trabajando con una lo voy a escribir mejor, con una confiabilidad, o con una confianza, si usted quiere, con una con una confiabilidad, suena mejor, con una confiabilidad del 1 menos alfa por ciento. Usualmente, este 1 menos alfa por ciento, nosotros lo hemos hecho en los ejemplos pasados, por ejemplo, con el 95% o con el 90% o con el 99%. Eso es como lo más usual, ¿no? Entonces, en ese caso, alfa
que es la porción de los valores menos probables que puede asumir el promedio, lo dividimos en dos, ¿no? 2.5% en una cola, 2.5% en la otra cola. Pero bueno, mi punto era que todo esto es un solo valorcito, es un percentil de la distribución normal estándar. Entonces, este intervalo de confianza, decíamos que, y es de los mensajes más importantes de la clase pasada, era que es un intervalo de confianza que le sirve, número uno, le sirve siempre que el tamaño de la muestra sea grande, siempre que el tamaño de la muestra sea grande. Lo vamos a dejar ahí. Siempre que el tamaño de la muestra sea grande. ¿Por qué? Porque con un tamaño de muestra grande, yo puedo garantizar por el teorema del límite central que la distribución del promedio muestral es normal. Es decir, este percentil T nace o proviene de la normalidad que nosotros encontramos en la distribución muestral del promedio muestral. Entonces, Juan Camilo, mi característica de interés, yo no sé si tiene distribución normal, yo no sé si la población es sesgada o yo no sé si la población tiene una cola pesada o no importa, no importa. Lo importante es que el tamaño de muestra sea grande. Juan Camilo, tengo certeza de que mi distribución es normal. Perfecto, felicitaciones, es como el mejor de los mundos. Recuerde que como sigma, la variabilidad de la población es desconocida, pues usted aquí le toca meter S, la desviación estándar muestral, ¿no? Recuerde que aquí S es la desviación estándar muestral. Bueno, listo. Entonces, Juan Camilo, ¿cuándo me recomienda utilizar este intervalo de confianza? Cuando usted tenga un tamaño de muestra grande. Importa, y se lo escribo aquí en rojo, la característica de interés, necesito que tenga una distribución particular para que esto sea fiable, para que esto sea efectivo, para que esto tenga sentido. La respuesta es no. Usted no tiene que saber si es normal o no. ¿Por qué? Viene el segundo caso. El segundo caso, para construir el intervalo de confianza es, bueno, vuelve usted a coger su estimación y para construir el margen de error, usted ya no puede utilizar una distribución Z, necesita utilizar una distribución T. Aquí la distribución T tiene algo muy particular que son los grados de libertad. Los grados de libertad son n-1. Pero entonces aquí lo importante es que no se confunda. Esta distribución T es una distribución muy parecida a la normal, solamente que depende de un valor que hemos llamado grados de libertad. Y bueno, el percentil es el mismo, ¿no? 1 menos alfa medios. Es decir, todo esto que usted ve aquí, todo esto que usted ve acá, es un solo valorcito, ¿no? Todo eso que usted ve ahí es un solo valor. Es el percentil de la distribución T, ya no Z, T con n-1 grados de libertad. Entonces, si usted está trabajando al 95%, pues necesita el percentil 97,5. Bueno, y multiplica por pues el resto, ¿no? S sobre raíz de n. Entonces, alguien me dice, bueno, pues mire que es exactamente la misma cosa, solamente que en el margen de error, en lugar de utilizar, en el margen de error, en lugar de utilizar eh, una Z, está utilizando una T. Sí. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y cuándo es que debo utilizar este intervalo? Este intervalo usted lo debe utilizar cuando la n sea, cuando su tamaño de muestra sea pequeño. Cuando su tamaño de muestra sea pequeño y para que le funcione, la X necesariamente, la característica de estudio, la población necesariamente tiene que tener distribución normal, obligatoriamente. Ah, Juan Camilo,
yo tengo una población normal, pero el N es grande, ¿cuál de los dos intervalos debo usar? Pues la verdad cualquiera. Y la verdad cualquiera, entonces le voy a poner aquí pequeño o grande, no importa. Lo más importante es que la característica de estudio tenga distribución normal. ¿Y cómo así que no importa si usted para el de arriba me está diciendo que para n grande? Claro, lo que pasa es que cuando la n es grande, la distribución t y la distribución z son muy similares. Es más, lo veíamos en la gráfica la clase pasada, veámoslo aquí nuevamente. Mírelo. Cuando la n empieza a superar a 30, que fue como nuestra cota o nuestro límite para decir que es grande o que es pequeño, mire que la z, que es la curva, la distribución normal estándar, que es la curva que está en negro, es muy similar a la distribución T, ¿no? Que es esa curvita que está ahí como en azul cuando tiene usted 30 grados de libertad, por ejemplo. Entonces, si usted tiene una población con distribución normal y en últimas la n es pequeña o grande, no importa, siempre puede utilizar este caso número 2. ¿Por qué? Porque si su población es normal, cuando la n sea grande, pues la t y la z son la misma cosa. Son muy parecidas. Entonces, si usted utiliza el de arriba o el de abajo, no importa. Y si la n es pequeño y la población es normal, pues nada, le toca el segundo. Juan Camilo, ¿qué pasa si yo tengo una n pequeña, tengo un tamaño de muestra pequeño de 10 individuos, por ejemplo, de 10 experimentos o de 10 mediciones, 10 temperaturas, 10 resistencias, 10 objetos, pero no tengo certeza de la distribución poblacional, no tengo motivos para creer que la distribución sea normal? ¿Igual puedo aplicar el número 2? No. No, porque este 2 únicamente funciona bajo normalidad. ¿Qué se utiliza en ese caso? Se utiliza otra cosa diferente. Igual usted lo podría hacer, usted lo podría calcular, pero su intervalo de confianza no va a ser fiable en algún sentido. ¿Listo? Juan lo dice aquí perfecto en el chat. Juan dice, pero entonces el segundo caso solo depende entonces de la normalidad de la población. Sí, absolutamente. Claro, es indispensable la normalidad de la población. Ahora, este tema que toca Juan en este momento es importante y es cómo uno hace pues para descartar por lo menos si tiene la normalidad o no la tiene. Entonces aquí hay varias formas. En el ejemplo que hacíamos la clase pasada, pues no lo vimos en detalle. En el ejemplo de la clase pasada, lo que hicimos fue, bueno, teníamos una muestra de unos individuos eh, con buenas condiciones físicas de por lo menos 65 años de edad y estábamos interesados en calcular el puntaje o hacer una inferencia sobre el puntaje poblacional promedio del balance en términos de los movimientos. Entonces, bueno, nosotros teníamos la muestra y la clase pasada importamos los datos, hicimos todos los cálculos y todo eso. Pero bueno, teníamos un tamaño de muestra de 100. Entonces, como teníamos un tamaño de muestra de 100, pues yo hubiera podido irme con el intervalo 1 de una vez, sin fijarme siquiera en la normalidad de la población. Ahora, si yo quisiera fijarme en la normalidad de la población, pues de pronto, pues para tener certeza de si hubiera podido utilizar una distribución T o bueno, más que eso es, si quiero fijarme en la distribución de la población, pero repito, no necesito saber que sea normal, no lo necesito. Y no lo necesito sencillamente porque como el n es grande, aquí la z me funciona siempre, vía por el teorema del límite central. Pero si alguien quisiera fijarse en la normalidad, hay varias maneras. Una manera gráfica, aquí la tiene, es hacer un histograma de los 100 daticos y superponerle encima la distribución normal. Esa es una forma. Si el histograma luce aproximadamente como una distribución normal, como en este caso, no hay ningún lío, no hay ningún problema. Aquí usted lo tiene. Juan Camilo, ¿cómo se hace histograma? Fácil, ¿no? En R habíamos visto
bueno, en Excel se podrá, en Python se podrá, en SPSS se podrá, pero en R es simplemente el comando ist. Aquí usted lo tiene en el código. Ist, de histograma. Lo veíamos a principio de semestre, ¿no? Entonces mire que como la curva normal, que usted lo grafica así con el comando curve, esta curva que es la densidad, por eso aquí aparece dnorm, ¿no? Este d es de density, ¿no? Entonces, pues fácil. Entonces, los datos al parecer provienen de una distribución normal. Súper. Ahora, otra manera de descartar la normalidad es, de alguna forma tener un indicio de si la normalidad es un problema o no, es haciendo un gráfico que se llama así, cuantil-cuantil. En ese gráfico, usted en el eje, en el eje Y pone los cuantiles de la muestra y en el eje X pone los cuantiles teóricos de la distribución normal. Es decir, en el eje Y usted pone algunos percentiles de la muestra y en el eje X pone los percentiles de la distribución normal. Entonces, si los punticos le quedan alineados sobre la línea recta, es porque la distribución de los datos parece provenir de una distribución normal, lo que está ocurriendo en este caso. Ahora, en el caso de este dibujo, yo nunca me complico, la verdad, yo nunca me pongo a sacar los cuantiles a mano ni nada de eso. Recuerde que los cuantiles son los percentiles, ¿no? R lo hace muy fácil, así con la instrucción QQnorm y QQline. QQnorm y QQline lo que hacen es dibujar precisamente el gráfico y la línea. Entonces uno no se tiene que poner a calcular percentiles teóricos ni empíricos a mano, pues ¿por qué? ¿Para qué? Pero fíjense que en este caso tengo razones, no tengo razones para dudar de la normalidad de la muestra. ¿Por qué? Porque la línea está sobre la línea recta y los punticos están sobre la línea recta, o bueno, o porque el histograma parece ser simétrico. Entonces, al parecer estoy trabajando con una muestra que proviene de una distribución normal. O sea que si hubiera querido poner la Z o la T, no importa. Ok, ¿cuándo se preocupa uno? Uno se preocupa, por ejemplo, entonces uno duda de la normalidad si a la hora de hacer el histograma le queda una cosa de este estilo, ¿no? Como unas cuantas barritas acá. Si yo hago el histograma y me queda así, con una cola a la derecha, digamos con un sesgo a la derecha importante, por ejemplo. Entonces, si yo hago el histograma, y el histograma me da de esta forma, voy a ponerle aquí una curvita, digamos, para suavizar el histograma un poco. Digamos, si el histograma me resulta más o menos con esta forma así sesgada, ¿esto normal? No, esto normal no es, ¿no? Aquí la normalidad, no, no. Yo dudo de la normalidad de una población con una muestra que tenga un histograma de esta forma. ¿Por qué? Porque hay un sesgo para los valores positivos muy grandes, ¿no? Hacia los valores positivos muy grande. Entonces, si usted va a hacer un intervalo de confianza para mu y me da un tamaño de muestra pequeño, se fregó. No tiene las herramientas todavía. ¿Por qué? Porque recuerde que cuando tenga un tamaño de muestra pequeño, la población tiene que ser obligatoriamente normal para que este percentil T le funcione. Pero si usted tiene esta población, digamos, si usted tiene este histograma de la muestra, pero tiene un N de, no sé, 100, entonces trabaje con el intervalo 1 de una. No hay ningún problema. Pero Juan Camilo no es normal, no importa, porque el teorema del límite central le garantiza que al estandarizar el promedio muestral, la cantidad pivotal le va a dar normal. Estuvo. Listo. Entonces, eso concluye o eso cierra de alguna manera nuestro tratamiento cuando estamos trabajando sobre el promedio de la población. ¿Listo? Entonces,
Bueno, el siguiente paso es, bueno, Juan Camilo, ya hicimos el ejemplo de, ya hicimos un primer ejemplo con unos datos reales acerca del promedio de la población. ¿Existen otros parámetros? Y la respuesta es sí. Claro, una población tiene bastantes parámetros, infinitos parámetros. Ya aprendimos a trabajar con uno solo. Perdón. Ya aprendimos a trabajar con uno. Y ese con el que aprendimos a trabajar, pues fue el promedio de la población, pero no quiere decir que la población no tenga otras características sobre las cuales yo quiera aprender, sobre las cuales yo quiera disminuir mi certidumbre. Entonces vamos a dar un paso adicional y es, ya que aprendí a trabajar con el promedio de la población, ya que aprendí mis intervalos de confianza para el promedio de la población, ahora lo que vamos a hacer es aprender a hacer los intervalos de confianza, pero vamos a aprender a hacer los intervalos de confianza, pero para la varianza poblacional. Claro, la mayoría de las veces la varianza de la población también es desconocida, la varianza de la población también es desconocida. Entonces necesitamos un intervalo de confianza para poder solucionar el problema. Listo. Entonces aquí vamos a aprender a hacer algo nuevo. A esto no lo habíamos hecho antes. Vamos a dar pasos adicionales en nuestro conocimiento de inferencia. Y es, voy a anotarlo acá. Permítame lo hacemos. No, este es R. Permítame lo hacemos aquí en el tablero. Entonces vamos a aprender vamos a aprender a calcular un intervalo de confianza, pero para la varianza de la población, para sigma cuadrado. Recuerde, esta es la varianza de la característica de interés, que también es usualmente desconocida en la población, ¿no? Listo, ni idea que es igual. Entonces, bueno, la verdad, usted ya tiene unos pasitos ganados. El primero es que, ¿cuál sería el estimador? ¿Cuál sería el estimador puntual? Es decir, ¿cómo usted estimaría la varianza de la población con base en la información de una muestra aleatoria? Bueno, el estimador usted ya lo conoce, la verdad. El estimador sería S cuadrado, o sea, la varianza muestral. Ese cuadrado, pues bueno, le escribo aquí la fórmula. Sería 1 sobre n menos 1 por la sumatoria de xi de cada eh, variable de la muestra menos x barra y todo al cuadrado. Ajá, listo. Entonces, esta es la varianza muestral. Ese es el estimador. Así es que usted, así es que usted estima la variabilidad en una población. Ahora, bueno, recuerde nuestro concepto de siempre, ¿no? Este estimador es una variable. Entonces, esta variable, esta varianza muestral, mire que está escrita en letras mayúsculas, contiene por dentro todos los posibles valores de lo que me podría dar la varianza dependiendo de la muestra que a mí me salga, ¿no? Es decir, esta varianza muestral es el mismo concepto que teníamos antes con el promedio muestral, solamente que ahora es con la variabilidad. Entonces, si alguien me dice qué es este C cuadrado, yo pienso imagínense en que usted toma una muestra, calcula la varianza y guarda ese valor. Toma otra muestra, calcula la varianza y guarda ese valor. Toma otra muestra, calcula la varianza y guarda ese valor y así sucesivamente. Entonces, este S cuadrado no es un valorcito, contiene todas las posibilidades de lo que le podría dar la varianza. Ahora, una vez usted ya tiene la base de datos y usted ya tiene los daticos y ya tiene ya tomó su muestra, ya hizo el proceso de experimentación, ya hizo la medición, ya hizo las observaciones, la estimación ya es ese cuadrado minúscula y la fórmula es la misma, ¿no? La fórmula es exactamente la misma, solamente que ahora sí son con los datos. Ya esto es un valorcito fijo. Y por ejemplo, en R, ¿cómo se calcula? Bueno, en R usted puede utilizar la función var, ¿no? De variance, ¿no? Listo. Bueno, en Excel seguramente también se puede, en fin, como que eh, simplemente
calcula la varianza de la muestra. Recuerde que este estimador tiene una característica muy bonita y es que es un estimador insesgado, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que el valor esperado de todas las posibilidades de lo que me puede dar la varianza de la población me da exactamente sigma cuadrado, que es la varianza de la población. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo tomo muestras y muestras y muestras y muestras de la población y le saco el promedio a esas muestras, en promedio siempre voy a estar alrededor de sigma cuadrado. Era lo que veíamos de los dardos, ¿no? Cada vez que yo lancé dardos, 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 en este caso, como el promedio me da el valor poblacional, entonces, ¿qué quiere decir? Que los dardos se están acomodando alrededor de sigma cuadrado. Excelente, ¿no? ¿Y por qué se tenía, y por qué funciona eso? Ah, porque estamos dividiendo por n-1. Esa es la razón por la cual uno divide entre n-1 y no por n, para que el valor esperado le quede exactamente sigma cuadrado. Pero bueno, digamos que eso es un tecnicismo muy puntual. Entonces ahora, ¿cómo hago el intervalo de confianza? Entonces el estimador ya usted lo conocía, la estimación obviamente es la misma cosa. Ahora, ¿cómo hago el intervalo de confianza? Entonces aquí viene el mismo truquito de antes, que es el de la variable pivote. Entonces, ¿cómo así? Bueno, en este caso particular, ya uno no tiene que estandarizar, ya el truquito no es estandarizar como antes, el truquito, y es un truquito netamente algebraico, la verdad. ¿Usted qué hace? Coge n-1 por ese cuadrado, es decir, básicamente le está quedando únicamente la suma de cuadrados, ¿no? La suma de cuadrados corregida, así se llama. Esto de aquí es n-1 ese cuadrado. Juan Camilo, ¿y usted cómo sabe eso? Pues fácil, ¿no? Si este n-1 está dividiendo y lo pasa a multiplicar, pues nada. Si usted coge n-1 y lo multiplica por ese cuadrado, pues pasando a dividirlo, únicamente le va a quedar la sumatoria, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es la cantidad pivotal? ¿Cómo es el truquito? Es el mismo truco de la vez pasada, solamente que si usted coge n-1 ese cuadrado y lo divide entre sigma cuadrado, esa cantidad ya no va a tener distribución normal, va a tener distribución chi cuadrado, así se llama. Chi cuadrado se llama distribución chi cuadrado con n-1 grados de libertad. Entonces, por eso es que a esta cantidad se le denomina así. Como pareciera como una X, pero no es una X, es la letra griega chi o ji, si usted quiere llamarla así, ji o chi. Y esa cantidad es simplemente una multiplicación y una división. Pero entonces mire lo bonito es que a pesar de que estoy estandarizando, entre comillas, esto no es una estandarización, es como eh, una manera de eliminar la escala de la variable, pero bueno, al hacer n-1 por ese cuadrado dividido sigma cuadrado, teniendo sigma cuadrado desconocido, si usted hace eso, ya no le va a quedar normal 0,1, no le queda 0,1, le queda una distribución chi cuadrado. Entonces ahora usted me dirá, ¿cómo así una distribución chi cuadrado? Bueno, una distribución chi cuadrado, se la voy a dibujar aquí, nuevamente depende de una cantidad que se llama grados de libertad. Está definida únicamente para valores positivos y es una curva, es una distribución probabilística sesgada. Véala, así. Así funciona una distribución chi cuadrado. Así funciona. Chi cuadrado con n-1 grados de libertad. Aquí en las notas de clase yo le hago varios dibujitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, mire, esta curva verde es la distribución chi cuadrado con 5 grados de libertad. Esta curva azul es la distribución chi cuadrado con 3 grados de libertad. Esta curva aguamarina es la distribución chi cuadrado con 10 grados de libertad. Entonces usted ya va viendo qué pasa, ¿no? A medida que los grados de libertad aumentan, la curva se empieza a hacer un poquito más aplanada y
y empieza a ganar cierta simetría, pero no es una simetría absoluta, es una cierta simetría. Cuando usted tiene 1 o 2 grados de libertad, la curva tiene un comportamiento asintótico con el eje Y, pero pues la verdad es muy raro tener tamaños de muestra tan chiquitos, ¿no? Entonces, pues usualmente estos dos casos yo casi que ni los miro. Pero entonces, la idea general es que la, la cantidad pivotal, la cantidad que nos va a servir de referencia para poder eh, um, construir el intervalo de confianza, es esta, es asimétrica. Entonces ya no es normal 0,1, es una distribución asimétrica, que tiene más o menos simetría dependiendo de los grados de libertad. Entonces, si usted tiene un tamaño de muestra 10, ¿cuántos grados de libertad tiene, Juan Camilo? Pues 9. Si yo tengo 100 grados de libertad, si tengo 100 individuos, ¿cuántos grados de libertad? 99. Eso le va a ayudar para hacer la curva y para calcular los percentiles. Entonces, aquí viene la parte importante. Entonces, alguien va a decir, bueno, listo, chévere. Tenemos el chi cuadrado, muy bien, pero bueno, ¿y ahora de qué me sirve eso a mí? Pues fácil. Entonces, siguiendo el mismo truquito de Niemann, entonces le dicen a uno, bueno, consideremos los valores más probables de la distribución. Entonces, hacemos exactamente el mismo truco. Entonces, voy a considerar, no sé, el 95% más probable. Ah, voy a mejorar mi dibujo. Entonces, listo. Aquí está. Estos valores son los valores más probables de la suma de cuadrados de la varianza una vez yo la normalicé, si usted quiere. Una vez usted la estandarizó, entre comillas. Esto no es estandarizar porque usted no está restando la media ni dividiendo entre la desviación estándar, pero está como poniendo en una misma escala los valores de la varianza. Listo. Entonces, esta área es el 95%, por ejemplo. Vamos a trabajar al 95% de confiabilidad. Entonces, pues lo mismo procedimiento. Entonces, ¿qué valor, qué área le queda aquí? Pues el área que le queda aquí, muy fácil, Juan Camilo, es el 2,5% y este es el otro 2,5%. Es decir, estamos descartando los valores menos probables que puede tomar la variabilidad una vez la normalicé, la estandaricé de alguna manera. Entonces, el truquito es el de siempre, ¿no? Pues, ¿cuál es este valor y cuál es este valor? Entonces, lo que necesito averiguar es esto. ¿Quién es este señor y quién es este señor? Para eso es que me sirve la cantidad pivotal, para averiguar los percentiles. Entonces, muy fácil. Pues bueno, aquí usted tiene la distribución chi cuadrado con n-1 grados de libertad. ¿Y qué percentil es este? Pues este es el percentil 2,5. O sea, aquí voy a escribir 0,025. ¿Y qué percentil es este otro? Pues fácil, ¿cuál es el área acumulada hasta este valor? No me vaya a decir 95%, ¿no? 97,5. Entonces, n-1 grados de libertad y 0,975. Y calcular estos valores es facilísimo. Calcular estos dos valores es inmediato. A ver, hagámoslo con el ejemplo. En el ejemplo nosotros teníamos un tamaño de muestra de 100. ¿Listo? En el ejemplo nosotros teníamos un tamaño de muestra de 100. O sea que si tengo un tamaño de muestra de 100, necesito una distribución chi cuadrado con 99 grados de libertad. Pues haga de cuenta que es esta. Entonces, ¿cómo se calculan los dos percentiles? Pues muy fácil. Pues si antes, cuando estábamos trabajando con la distribución normal, si antes el percentil de la normal se calculaba con la instrucción QNorm, entonces ahora adivine cómo se calculan los percentiles de la chi cuadrado. Pues con Q de quantile, de percentil, y aquí usted escribe chi. Y mire, ahí le sale la sugerencia y todo. Chi-square, así se lee. Distribución chi, ese Q significa square, cuadrado, ¿no? Distribución chi cuadrado, listo, punto. Entonces, ¿qué percentil necesito primero? Entonces, ¿cuál percentil necesito primero? Bueno, el primero que necesito es el 0,025. 0,025, 2,5%. Listo, vamos a ver cuánto me da. Vamos a ver cuánto me da. Voy a correrlo, aquí está, run. Me da
Claro, me salió un error. Claro. Uy, Juan Camilo, pero se le olvidó algo, ¿no? ¿Qué se le olvidó? Pues los grados de libertad. Me faltan los grados de libertad. Degrees of freedom, ¿no? ¿Cuántos grados de libertad? 99. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a correrlo. Entonces, en este caso me da, vamos a ver cuánto me da. Me da 73.36. 73.36. Ok, listo. Ese es mi primer percentil. 73.36. Entonces, ya lo tengo. Vamos a escribirlo aquí. 73.36, ¿no? Muy bien. Ahora, el siguiente. ¿Cuál es el otro percentil? Bueno, básicamente voy a hacer control C, control V, ¿no? Eso es lo que voy a hacer. Voy a hacer control C, control V, control C, control V. Pero bueno, ya no necesito el percentil 2.5, necesito el 97.5. Ajá, muy bien. Corrámoslo aquí. Muy bien, lo voy a correr. Me da 128.42. 128.42. Perfecto. 128.42. Bueno, ¿y cómo veo esto en acción? Pues la verdad es el mismo truco de la vez pasada. ¿Por qué? Porque mire, ¿qué acabamos de decir? Que la probabilidad de, si yo cojo los valores más probables del promedio una vez lo normalicé o lo estandaricé entre comillas, esos valores más probables se van a encontrar entre 73.36, voy a poner aquí distribución chi cuadrado, y 128.42. Y bueno, los valores más probables que yo estoy trabajando es el 95%. Obvio, si usted en lugar de 95 cambia a 99%, los percentiles le cambian. Juan Camilo, ¿puedo poner 100% de confiabilidad? No, no. ¿Por qué? Porque si no le va a quedar un intervalo desde 0 hasta infinito, entonces no tiene gracia. Bueno, y entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Pues fácil, Juan Camilo, reemplace esta fórmula por su equivalente. Entonces, simplemente me queda probabilidad de 73.36 menor que, reemplazo la fórmula n menos 1 s cuadrado sobre sigma cuadrado menor que 128.42 y bueno, y todo igual a 95%. Siguiente paso. Bueno, a mí me interesa el S cuadrado, yo lo podría calcular eventualmente porque depende de la muestra. La N la tengo. ¿Qué es lo que no tengo? Lo que no tengo es el sigma cuadrado. O sea que ese sigma cuadrado lo dejo por dentro. Entonces lo dejo en la mitad. Entonces voy a despejar. Entonces al despejar, pues bueno, lo voy a hacer aquí paso a pasito. Entonces, ¿qué le va a quedar? Le va a quedar, esta es una, n-1 es positivo, S cuadrado es positivo, o sea que al pasarlo a dividir al otro lado no cambia la desigualdad. Entonces me va a quedar 1 sobre sigma cuadrado menor que, entonces vamos a escribir, entonces me va a quedar 73.36 todo sobre n menos 1 por s cuadrado. Lo mismo aquí, 128.42 y todo sobre n menos 1 por s cuadrado. Y eso tiene una probabilidad del 95%. Listo. ¿Qué le hace falta? Pues a mí me interesa es sigma cuadrado. No me interesa 1 sobre sigma cuadrado. Entonces, nada, hago el truco de la inversión con las desigualdades, pero recuerde que al invertir las desigualdades cambian, ¿no? El orden de las desigualdades cambian. Entonces, pues bueno, ¿cómo me va a quedar el intervalo? Lo voy a escribir aquí. Entonces me va a quedar, de una vez le voy a escribir el intervalo. El límite inferior, es más, lo voy a hacer aquí abajo para que quede mejor. Entonces aquí, eh, lo voy a escribir aquí. Me va a quedar que n-1 s cuadrado sobre 128, ¿no? Punto 42. Recuerde que al hacer la inversión, el orden de las desigualdades cambia, ¿no? Menor que sigma cuadrado, menor que
n-1 s cuadrado y todo sobre 73.36. Y terminó. ¿Por qué? Porque entonces mire lo sencillo que es. Lo sencillo que es que todo este señor de acá es el límite inferior de su intervalo. Todo este numerito es el límite inferior del intervalo. Y todo esto de acá es el límite superior del intervalo. Entonces, con una confiabilidad del 95%, voy a tener que la varianza de la población se encuentra entre estas dos cantidades. ¿Y usted sí puede hacer el cálculo? Claro. ¿N-1 lo tengo? Claro, N-1 me da 99. O sea, el N-1 lo tengo. ¿Ese cuadrado lo puedo calcular? Sí. Si usted tiene la muestra, calcular ese cuadrado es inmediato, ¿no? Lo hace con la función var, por ejemplo. Es más, hagámoslo supremamente rápido aquí en R. Vamos a importar la base de datos nuevamente. Entonces, va a importar from text. Voy aquí a mi carpeta de la nacional, aquí a probabilidad y estadística, donde tengo mis datos. Vamos a trabajar con la misma variable, el balance. Voy a importar los datos de geriatra, listo, importo los datos. Entonces, los voy a llamar datos para no darle otro nombre. No tiene los títulos. Creo que era la cuarta columna con la que estábamos trabajando, ¿no? Entonces, importar. Listo, ahí ya importé los datos. Lo único que voy a hacer es, como para que todo quede bonito, es cambiarle los títulos cambiarle los títulos a la base de datos. Entonces ya importé los datos. Voy a cambiar los títulos. Entonces mire que lo único que hice fue control C, control V. Entonces sí, en la base de datos, eh, el balance es la cuarta columna. Perfecto. ¿Qué es la variable de interés? Si usted quiere hacerlo con fuerza, con fuerza. Si quiere hacerlo con caídas, lo que quiera. Listo. Entonces, ¿la N la tiene? Sí, la N la tengo. Los percentiles ya los tengo. ¿Qué me hace falta? La varianza. Ah, pues, ¿cómo se calcula la varianza? Fácil. Var de datos. ¿Y qué variable quiero? Pues la variable con la que quiero calcular la varianza es el balance. Listo. ¿Cuánto me da la varianza? 370. 370.78. 370.78. O sea, el S cuadrado, la estimación es 370.78. Es decir, se estima, si usted en lugar de escribirlo así, lo quiere escribir así, también podría. El estimado de la variabilidad poblacional son 370 puntos al cuadrado, ¿no? Recuerde que la varianza se reporta en, en unidades cuadráticas, ¿no? Se estima que la variabilidad en la población es de 370 unidades cuadráticas. Listo. Ese es el estimado. Ah, bueno, ¿y cuál será el intervalo de confianza? Pues bueno, muy fácil. El intervalo de confianza, el límite inferior, pues ¿qué tendría que hacer? Ah, pues fácil. 99 por, por 370.78 y todo dividido, 128.42. Y bueno, y lo que le dé. Y cuando haga el límite superior, vuelve a hacer exactamente lo mismo. 99 por 370.78 y todo dividido entre 73.36. Listo. Y es hacer esa cuentica. Entonces, al hacer esa cuentica, hagámosla aquí muy rápidamente. Entonces, voy a coger el 99. Es más, si yo la verdad es que si yo lo fuera a hacer, aquí algo pasó, no sé qué pasó. Bueno, por algún motivo se me escondió esto. Ya. Si yo lo fuera a hacer, la verdad lo escribiría así, mire, 99 por, para no complicarme con los numeritos, escribiría 99 por varianza y todo dividido entre el primer percentil, que es el del 128, ¿no? Ahí está.
Y luego vuelvo a hacer exactamente lo mismo. Entonces hago control C, literalmente control V, y en lugar del 97.5 pongo el percentil 0025. 0.25, perdón. Entonces vamos a ver cuánto me da el intervalo de confianza. Me da, por un lado, 285 y por el otro, 537. Entonces, 285.83, 285.83 y por el otro lado, 500.37. Listo. Entonces, em, aquí José hizo un comentario muy importante, ya ahorita lo leo para todos. Entonces, mire, ¿usted cómo puede interpretar esto? Con una confiabilidad del 95%, puedo concluir que la varianza, la variabilidad, la volatilidad de estos puntajes, obviamente en términos cuadráticos, del balance se encuentra entre 285 puntos al cuadrado y 500 puntos al cuadrado. José Luis me dice aquí, profe, y si quiero el intervalo de la desviación estándar, lo único que debo hacer es sacarle la raíz a los límites del intervalo. Perfecto. Sí, súper. José me dice, no, a mí los puntajes al cuadrado no me gustan porque, pues, ¿cómo se interpreta un puntaje al cuadrado? Yo quiero la desviación estándar poblacional, entonces, sáquele la raíz. Absolutamente válido. Listo. Entonces, eh, pero recuerde la interpretación del intervalo. Con una confiabilidad del 95%, la variabilidad de los puntajes, la volatilidad de los puntajes se encuentra entre tal valor y tal valor. Ahora, pilas. Recuerden nuestra analogía del jugador de fútbol, ¿no? Este grafiquito para mí es de los más importantes. ¿Qué quiere decir ese 95%? Lo que quiere decir ese 95% es que si yo me pusiera a tomar muestras y calculara intervalos, 95% de esos intervalos va a contener el valor verdadero. Punto. Ahora, en este caso particular, ¿será que el valor verdadero de la población pertenece a nuestro intervalo? Aquí está mi intervalo. Mi intervalo de confianza va desde 285 hasta 500, con una confiabilidad del 95%. ¿Será que el valor verdadero está contenido en este intervalo? Pues ni idea. Es como si el futbolista cobrara el penalti y yo nunca supiera si fue gol o no fue gol. ¿Por qué? Porque si yo conociera el valor poblacional, pues para saber si me quedó por dentro o por fuera, pues no, pues ¿para qué me pongo a hacer todo eso si ya conozco el valor poblacional? Aquí Juan hace un comentario muy importante. Juan Esteban dice, ¿entonces el límite superior lo da el percentil menor? Sí, excelente punto. Y a eso iba. Muy bien, muy bien. Usualmente en los parciales, en los talleres, en las evaluaciones, las personas se equivocan porque dicen, uy, ¿cómo así que el límite superior necesita el percentil menor? Entonces la respuesta es sí, la respuesta es sí. Entonces aquí está en la fórmula, mire, el límite inferior es, bueno, el n-1 ese cuadrado que ya habíamos visto antes, pero mire que, voy a agrandarlo un poquito, pero mire que en el denominador está el percentil mayor, 1 menos alfa medios. Y mire que en el límite superior, aquí esto está mal, aquí es una S, está el percentil alfa medios. Entonces, absolutamente correcto. Absolutamente correcto. En el límite superior, aquí hay un errorcito, aquí es LS, en el límite superior va el percentil menor. O sea, permítame, le escribo la fórmula como debería ser. En el límite, aquí, en el límite inferior, el límite inferior
Ah, ¿qué tiene que hacer usted? Usted tiene que coger n-1 por s cuadrado y todo dividido entre la chi cuadrado n-1 y 1 menos alfa medios. O sea, el límite superior, perdón, percentil superior. Y aquí en el límite superior lo tiene que hacer exactamente lo mismo, pero al revés. Y cuando digo al revés es que vuelve a ser el mismo cociente n-1 s cuadrado y chi cuadrado n-1, pero alfa medios, ¿no? Alfa medios. Dos observaciones. Primero, Juan Camilo, yo me tengo que poner a hacer todo este proceso, a demostrar. No, 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 no. Cada vez que usted haga un ejercicio o una aplicación, un caso de estudio, de una, láncese con las fórmulas, de una. Ya lo demostramos, ya no necesita volverlo a demostrar. O sea, todo este proceso de que la probabilidad de que no sé qué, no, ya usted tiene la fórmula, hágale de una. Número dos, pilas. Si usted le cambia el 95% a un 99%, pues obviamente los valores ya cambian, ¿no? Entonces no me vaya a utilizar el 128 y el 73 siempre, pues ¿por qué no? Todo depende del tamaño de la muestra y de la confiabilidad con la que usted vaya a trabajar. Pues porque, obvio, porque si usted tiene un tamaño de muestra de, no sé, 30, pues usted necesita un 29, no un 99. Y por último, y muy importante. Esta estandarización, esta normalización o esta configuración, esta cantidad pivotal, tiene esta distribución chi cuadrado únicamente cuando la población es normal. Es decir, este intervalo de confianza le funciona y este intervalo le sirve siempre y cuando la población de estudio sea normal. Eh, ¿Importa el tamaño de la muestra? No, si es grande o pequeña no interesa, pero la población tiene que ser normal, obligatoriamente. Juan Camilo, ¿qué pasa si yo tengo una variable que no tenga distribución normal, pero tenga un tamaño de muestra gigante? ¿Podría utilizar este intervalo? La respuesta técnica y, digamos, estricta es no. ¿Por qué? Porque este intervalo, esto que usted ve aquí, esta cantidad pivotal, la demostración para llegar a la chi cuadrado asume que la variable de estudio es normal. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué hago si la población no es normal? Entonces, hay dos opciones. Si su población es normal, por ejemplo, como sucede con unos ingresos, lo que se acostumbra a hacer y lo que hacen muchos los economistas, por ejemplo, o las personas que tengan poblaciones que no sean normales, cuando la normalidad sea un problema, transforme la variable. Es decir, ya no trabaje con los ingresos, sino con el log de los ingresos, por ejemplo, o con la raíz cuadrada de los ingresos. Es decir, cuando la normalidad no se tenga, si usted tiene la normalidad, si la normalidad no la tiene, entonces una posibilidad ya no es trabajar con la variable original, sino con el log de la variable o con la raíz cuadrada de la variable. Esa es una alternativa. Es decir, coja la base de datos y a todos los valorcitos sáqueles el logaritmo natural o sáqueles la raíz cuadrada. ¿Y para qué, Juan Camilo? Pues resulta que cuando usted hace esta transformación, usted está simetrizando la variable. Usted estabiliza la variable. Juan Camilo, hay más transformaciones. Puf, hay infinitas transformaciones. Obviamente, estas no son las dos únicas, son como las más comunes. ¿Cuál es la otra opción? Cuando usted no tenga normalidad, existe otra técnica que no vamos a cubrir en este curso porque es un poquito más avanzada de lo que yo quisiera hablar, que se llama así Bootstrap. El Bootstrap es es una metodología relativamente reciente, nació en California, en Stanford, con un estadístico, un profesor muy prominente en estadística que se llama Eric Efron.
Y Eric Efron en Stanford propuso una alternativa para solucionar eso de la normalidad utilizando simulación, utilizando técnicas computacionales un poquito más avanzadas de lo que yo puedo hablarles en este momento. Entonces, bueno, por ahora, usted necesita que la población sea normal para que esto tenga sentido práctico y válido. Entonces, nada, este sería el intervalo de confianza para la varianza. Bueno, entonces ya llevamos cuatro intervalos de confianza, ¿no? Intervalos de confianza para mu tenemos tres, para sigma conocido y para sigma desconocido con la z y con la t. Ya tenemos el intervalo de confianza para la varianza, que bueno, tenemos un solo casito que es el caso de la distribución normal. Eh, Tenemos otro caso que es la transformación, pero pues es muy fácil, ¿no? Usted simplemente coge la variable y la aplica a la transformación y en la escala transformada ahí se hace el intervalo. Pero digamos que en principio usted conoce el intervalo de confianza bajo normalidad. Ah, bueno, y tenemos el caso de la desviación estándar, que era lo que me decían en el chat hace un segundo, creo que era José, me decía, si yo quiero la distribución, quiero el intervalo de confianza para la desviación estándar, pues saque la raíz. Entonces, listo. Ahora, pilas, muchachos. Yo aquí en clase estoy cogiendo esta basecita de datos de la movilidad y todo eso, pero no vaya a pensar que estas fórmulas o estas técnicas únicamente aplican a personas o en casos, en estudios médicos o cosas de ese estilo. No, esto aplica con cualquier tipo de variables, ¿no? Con temperaturas, fuerzas, número de componentes defectuosas, cosas, o sea, lo que usted quiera. O sea, como que no se limite a pensar en personas únicamente. Piense en cosas o piense en un proceso de producción o piense en un proceso de medición, de experimentación, en el que usted tenga variables para los cuales quiera tener para los cuales usted quiera saber los valores poblacionales. Entonces, yo aquí hago el ejemplito fácil y digamos pedagógico con la parte de las personas para entenderlo fácil, pero no se limita a eso. Listo. Em, ¿Qué nos hace falta de la clase de hoy? Mire, ya fuimos con mu, ya fuimos con sigma cuadrado y con sigma, de hecho. ¿Quién me hace falta? Ah, me hace falta la proporción poblacional, la proporción poblacional. ¿Listo? Entonces aquí, la verdad es muy fácil de manejar, la verdad es que es muy sencillo de manejar, pero pues sí necesitamos aclarar un par de cositas. Entonces ya la teoría, ya usted la forma, ya la tiene. Aquí solamente tengo que aclarar un par de cositas de concepto porque pues nunca habíamos trabajado con la proporción poblacional. Entonces, vamos a hacer el intervalo de confianza y con esto ya termino hoy. De la proporción para la proporción poblacional. Entonces, cuando habla de la proporción poblacional, bueno, esto usualmente yo lo represento con la letra pi o con la letra teta, con cualquiera de las dos. Entonces, obviamente, esta proporción poblacional es desconocida, pero bueno, ¿proporción poblacional de qué? Entonces aquí, la variable, la población objeto de estudio, es una variable binaria. Es decir, en este caso, cuando usted va a trabajar con la proporción poblacional, usted no está trabajando con una temperatura o con un peso, con una longitud o con unos ingresos. No. Usted aquí la variable objeto de estudio es una variable, siempre es una variable binaria. Es una variable que únicamente puede tomar el valor 1 o el valor 0. Punto. Es decir, esta variable es una variable tipo Bernoulli, donde la probabilidad de éxito es desconocida. ¿Cuándo toma el valor 1? La variable va a tomar el valor 1 siempre y cuando, el individuo
tenga la característica de interés. Entonces, siempre y eh, cuando el individuo sí tiene la característica de interés. Es decir, éxito. Cuando tenemos un éxito. ¿Listo? Y obviamente la variable vale cero si el individuo objeto de estudio, si los individuos objeto de estudio eh, no tiene la característica de interés. O sea, fracaso. Entonces, ¿cómo así éxito y cómo así fracaso? Bueno, lo que discutíamos cuando trabajábamos con variables aleatorias. Por ejemplo, yo estoy trabajando en un proceso de producción y el éxito para mí es que es identificar las componentes que tengan algún tipo de defecto. Entonces, mi interés es hacer inferencia sobre la proporción poblacional de artículos defectuosos en la producción. Entonces, pero ¿por qué el éxito es ser defectuoso? Pues porque es lo que me interesa, ¿no? Si usted quiere hacer inferencias sobre la proporción de artículos sin defectos, también lo puede hacer así. O sea, en su caso el éxito es no tener defectos. Estoy interesado en la proporción de individuos a nivel poblacional, digamos, tipo ciudad, eh, que van a votar por un candidato particular. Entonces, ¿qué es el éxito? El individuo sí va a votar por X candidato. ¿Cuál es el fracaso? Pues el individuo no tiene la intención de votar por ese candidato. Entonces, quiero hacer inferencias sobre la proporción poblacional de individuos que sí les interesa ese candidato. O quiero hacer inferencias sobre la proporción poblacional de individuos que sí están de acuerdo con la reforma tributaria. Entonces ahí el éxito es sí estar de acuerdo con la reforma tributaria. Entonces el éxito lo define el investigador. El éxito lo define el usuario. Estoy interesado en la proporción poblacional de individuos para los que la vacuna sí tuvo un efecto positivo. Entonces el éxito es que el uno es que sí tiene efecto. Eso es todo. Entonces, la variable siempre es una variable tipo binaria. Entonces, o tiene la característica o no la tiene. Punto. Entonces, ya en este punto, ya en este nivel, pues la verdad es que usted ya tengo que decir muy pocas cosas. ¿Por qué? Porque ¿cuál sería el estimador más obvio? ¿Cuál sería el estimador puntual más obvio de teta? Usualmente usted lo puede llamar así, o lo puede llamar P, o lo puede llamar, a mí me gusta también este P gorrito, pi gorrito, o bueno, o teta gorrito, dependiendo de la letra que esté utilizando. Entonces, su muestra va a tener, su muestra aleatoria, su base de datos, va a tener un montón de ceros y de unos, ¿no? ¿Por qué? Porque el primer individuo, el individuo 1, me dijo que no tenía la característica de interés. El individuo 2, sí. El individuo 3, también. El individuo 4, no. El individuo 5, sí. El individuo 6, sí. Bueno, etcétera, 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 etcétera. El individuo N, que puede ser 100, lo que sea, no. O sea, su base de datos es un montón de ceros y de unos, ¿no? Esta es su data. O sea, este señor de aquí sería el X1. Este 1 sería el X sub 2. Este 1 sería el X sub 3. Este 0 sería el X sub... Mire, y minúsculas, ¿no? El X sub 4. Bueno, este sería el X sub 5.
este sería el X sub 6, este sería el X sub n. Juan Camilo, ¿por qué letras minúsculas? Ah, porque claro, mire que todo esto, mire que esto ya son datos realizados, ¿no? Esto ya es una muestra realizada después del proceso de experimentación, después del proceso de observación. Entonces ya estas son letras minúsculas. Entonces, si yo le digo a usted, pensando en esto, ¿cómo estima usted la proporción en una población? Pues fácil, simplemente de todos estos unos, perdón, de todos estos datos, miro qué porcentaje son unos y ya. Pues es como una regla de tres, ¿no? Como, pues dígame qué porcentaje, qué proporción de individuos tienen un uno y se acabó. ¿Y cómo se hace? Pues muy fácil, pues es la cantidad de unos sobre n, ¿no? Es la cantidad de unos sobre n. Es una regla de tres. Ah, bueno, pues lo que pasa es que esto usted lo puede escribir de manera más bonita. ¿Por qué? Porque como es la cantidad de unos, pues si usted suma toda esta columna, si usted suma todos estos valores, si usted hace la sumatoria de todos esos valores, y mire, lo voy a escribir en mayúsculas porque estoy hablando del estimador, pero pues es lo mismo, ¿no? ¿Qué le va a quedar? Ah, si yo sumo todos esos valores, pues los ceros ni quitan ni ponen, ¿no? Los ceros, pues, sumar cero no tiene sentido. O sea que únicamente estaría contabilizando los unos. O sea que básicamente tiene que sumar todos los valores y dividir entre n. O sea, el estimador vuelve a ser un promedio. Voy a poner aquí entre comillas un promedio. ¿Por qué? Pues porque es simplemente una proporción, es simplemente una regla de tres en la que yo quiero saber qué proporción de individuos dijeron uno y se acabó. Pero entonces, pero entonces mire que tiene exactamente la misma forma que un promedio, porque sume y divide entre n. Entonces, para que esto funcione, la codificación tiene que ser así. 1 para el éxito y 0 para el fracaso. Obligatoriamente tiene, Juan Camilo, yo podría poner 2 para el éxito y 3 para el fracaso. Pues en términos, digamos, literales sí podría hacerlo, pero entonces la codificación ya no le va a funcionar para hacer la fórmula, ¿no? Necesariamente tiene que hacer así, unos y cero, unos y cero. O sea que, pues bueno, la estimación es la misma cosa. eh, la estimación es exactamente la misma cosa, pero obviamente si usted quiere escribirlo así con la letra P minúscula, también puede hacerlo. Si quiere escribirlo con el pi gorrito, también puede hacerlo. Y la fórmula es la misma, ¿no? Que es dividir, es sacar la proporción de unos, pero obviamente ya con los datos realizados. Entonces, es la misma diferencia de hace un segundo y es, ¿qué contiene este P? Este P mayúscula o este pi gorrito contiene todas las opciones de lo que podría usted obtener en las proporciones dependiendo de la muestra que me salga. Es decir, este P mayúscula contiene todos los posibles valores de lo que me podría dar la proporción. Mientras que este P gorrito es un valorcito, lo que me dé el valor. Entonces, aquí vamos a hacer un ejemplo muy chiquitico como para ilustrarlo así muy rápido antes de ver el intervalo y es, en R hay muchas bases de datos por defecto. Vamos a utilizar una de esas. Una de esas se llama Birth Weight, así se llama, Birth WT. Y esa base de datos es una base de datos que hace parte de la librería más. Entonces, es una base de datos que viene por defecto en R, pues. Entonces, si usted la quiere ver, se la voy a poner aquí. Entonces, es más, voy a darle Enter para darme un poquito de espacio. Entonces, voy a cambiar de base de datos, voy a limpiar la consola y voy a poner datos igual a, pero lo voy a poner arriba, datos, a ver, deme un segundo que estoy teniendo aquí problemas con el mouse. Ya. Voy a poner datos igual a la librería más. Es una librería de álgebra lineal, la verdad, de matrices. Trae una base de datos por dentro que se llama así, Birth. Bueno, de hecho trae muchas bases de datos.
Una de ellas se llama así, birth weight. Véala. Hay muchas bases de datos, hay muchas bases de datos. Mira, hay una que se llama biopsy, hay otra que se llama birth weight, hay otra que se llama bacteria, hay otra que se llama rabbit, en fin, como que hay muchas bases de datos. Una de esas bases de datos, que es con la que quiero hacer el ejemplito, entonces voy a ponerle datos igual a eso, bueno, o datos flechita, eso, como usted quiera, y vamos a ver los datos. Entonces, mire, los voy a poner aquí en la consola. Entonces son unos datos, digamos simplemente para ejemplificar el asunto, son unos datos donde hay muchas variables y es una base de datos relacionada con, aquí lo dice, es una base de datos relacionada con el peso al nacer en gramos, el tamaño de la muestra, véalo acá, 189 recién nacidos y muchas otras características como la edad, el tabaquismo de la madre, en fin, como que esta es una base de datos con propósitos médicos que recolectaron en Estados Unidos para evaluar como los efectos del tabaquismo, entre otros, sobre el peso de los recién nacidos. Entonces, hay una de las variables de esta base de datos es esta. ¿Dónde está? Esta, smoke. Smoke debería decir. Entonces, la variable vale 0 si la persona no fuma, si la madre no fuma y 1 si sí fuma. Y bueno, y hay un montón de variables adicionales, la edad, de si el peso de los niños en gramos, si el niño fue de bajo peso o no fue de bajo peso, la raza, en fin, como que hay un montón de variables. Entonces vamos a centrarnos en esta, en la de Smoke. Entonces mire que es un montón de ceros y de unos. 0 si no fuma y 1 si fuma. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a estimar en esta población, que es la población compuesta por todas las madres, por todas las mujeres que estaban embarazadas en este periodo de tiempo, en este lugar geográfico en Estados Unidos, que están siendo representadas por esta muestra de tamaño 189. Vamos a hacer un estimado poblacional de la proporción de madres que sí fumaba, repito, en ese momento del tiempo, en ese lugar de Estados Unidos, representado por estas 189 madres en sus características más relevantes. Bueno, muy fácil. Vamos a hacer el estimado. ¿Qué tengo que hacer? Pues bueno, simplemente tengo que considerar los datos de esta variable. Entonces lo que voy a hacer, el estimado, lo voy a hacer aquí. Simplemente voy a escribirlo, ¿no? Es más, voy a darle un poquito de zoom a esto. Vamos a calcular el estimado. Muy fácil. Mire, min de datos y smoke. Punto. Es el promedio. 39%, 39.15, 39.15. Entonces el estimado en ese ejemplo, en el ejemplito ese, el estimado en la población me daba de 0.3915. Se estima que el 39.15%, se estima que el 39.15% de todos los individuos, es decir, de las mujeres embarazadas en ese momento del tiempo, en ese lugar geográfico, bajo las condiciones experimentales del estudio, se estima que en esa población el 39% tenía la característica de interés, es decir, cerca del 40% fumaba estando en embarazo. Eso es un montón, ¿no? Pues ya hoy sabemos que eso es muy malo, entonces ya muy seguramente ese porcentaje habrá cambiado. Pero para esa población en ese momento, en esas condiciones, este es el estimado. Entonces ahora la pregunta es, bueno, ¿cuál es el margen de error? ¿Cuál es el margen de error? Aquí viene la parte que usted ya conoce, que usted ya domina. Y es, bueno, necesito una cantidad pivotal. Necesito una cantidad pivotal. Aquí la cantidad pivotal es esta que usted ve acá. Mírela aquí. P menos pi dividido la raíz cuadrada de P sobre 1 menos P sobre N. Resulta que, bueno, simplemente para ponérselo muy fácil, resulta que, y bueno, de hecho usted ya sabe, resulta que el valor esperado de P, o sea, de la proporción, pues que es el mismo, es que esto es un promedio, ¿no? Es el parámetro poblacional. Y resulta que la varianza
y resulta que la varianza de P es pi por 1 menos pi y todo sobre n. Esta demostración no la hemos hecho, pero pues nada, este es el resultado. Cuando usted está trabajando con una población Bernoulli, el valor esperado del estadístico es pi y la variabilidad del estadístico es pi sobre 1 menos pi sobre, y pi por 1 menos pi sobre n. De hecho, la demostración es muy fácil, igual como la hicimos hace un par de clases, pero no vamos a gastar tiempo en eso. Entonces, ¿por qué me sirve esto? Me sirve porque es que el estimador tiene la forma de un promedio. Y si yo tengo un promedio, entonces yo podría aplicar el teorema del límite central. Y si aplico el teorema del límite central, que me dice que para muestras grandes, para n grande, al estandarizar, pues voy a tener una distribución normal estándar, que es exactamente lo que dice aquí. Pues coja la variable y réstele el promedio. Listo. Divídalo entre la desviación estándar. Uy, Juan Camilo, pero usted aquí no puso pi, puso p. Pues claro, como pi no lo conozco, me toca poner p para poder hacer el mismo truquito de la vez pasada. Y al estandarizar, pues me queda una distribución normal 0, 1. Entonces, al hacer el mismo truquito del despeje, me queda que el límite inferior del intervalo va a ser P menos, es más, le voy a anotar el resultado de una vez. Aquí usted lo tiene escrito en la nota. No voy a hacer la demostración igual que hemos hecho con los otros dos casos, pues porque ya repetir la repetidera, pero el intervalo de confianza le queda así. P, entonces el intervalo de confianza para pi sería el siguiente. Coge su estimado, más o menos Z1 menos alfa medios. Juan Camilo, ¿de dónde sale esa Z? Pues sale de la estandarización vía teorema del límite central, porque básicamente usted está trabajando con un promedio, está restando la media y dividiendo entre la desviación estándar. Multiplicado por, bueno, yo tendría que poner la raíz de pi por 1 menos pi sobre n. Eso es lo que yo tendría que poner, pero como el pi no lo conozco, me toca poner su estimado. Entonces, p por 1 menos p sobre n. Punto. La demostración se hace igualita cuando hicimos la del promedio. Igualita, ¿y por qué digo que igualita? Porque la cantidad pivotal que usted tiene aquí, pues es una Z. Entonces la demostración es igualita con la normal 0,1. Bueno. Entonces, pues básicamente usted ya tiene su margen de error. Todo esto de acá es su margen de error. Y su margen de error depende de una distribución normal. Pero ojo, esta distribución normal únicamente usted la obtiene para n grande. N grande. Únicamente, este intervalo de confianza únicamente le sirve si el tamaño de muestra es grande. No hay otra opción. No hay otra opción. Entonces terminemos el ejercicio. Bueno, el estimado ya lo tengo, o sea, P, este es el mismo P, ¿no? Ya lo tengo, 0.39. ¿Qué me falta? Me falta el percentil. Bueno, pero es que este percentil usted ya se lo sabe de memoria. Entonces, trabajando al 95%, al 95%, ¿qué quiere decir al 95% de confiabilidad? Pues trabajando al 95% quiere decir que si esta es su distribución normal, obviamente el punto más alto es 0 porque es una distribución normal estándar. Y entonces usted tiene en la mitad usted tiene el 95%, todo esto es el 95%. O sea que todo esto de aquí de las colitas es simplemente el 2.5 y 2.5. Pues ya, la verdad, ponerme a enseñarle cómo se hace el percentil, ya lo hicimos. Ese es el percentil 97.5, ¿no? O sea, ya este señor usted lo conoce. Es 1.96. Q-norm, ¿no? Con Q-norm. Y este sería menos 1.96. ¿Y terminó? Pues sí. Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque es reemplazar, ¿no? Entonces le queda 0.3915.
Le queda entonces 0.3915 más o menos el percentil 1.96 multiplicado por la raíz de 0.3915 por 1 menos 0.3915 dividido el tamaño de la muestra. ¿Y cómo es el tamaño de la muestra? 189, ¿no? ¿Se acabó? ¿Sí era 189? Creo que sí. Sí, creo que sí. 189, sí. 189 mujeres. Sí, perfecto. Bueno, entonces hagamos el cálculo así supremamente rápido aquí en R como para no quedarnos con la duda. Entonces, nada, a este min lo voy a llamar P. Listo. A este Z va a ser para nosotros el Q-norm de... lo estoy haciendo con flechita. Se puede con igual o con flechita. Lo voy a hacer con flechita, me gusta más la flechita. Q-norm de... ¿cuál es el percentil que necesito? El 0.975, ¿no? Entonces, mire que el Z me queda 1.96, perfecto. Entonces, ¿cuál es el límite inferior? Ah, pues bueno, el límite inferior, P menos el Z multiplicado por la raíz cuadrada de square root, ¿no? De P por 1 menos P y todo dividido N, ¿no? Pero la N no la he definido, entonces la voy a definir aquí. La N va a ser igual a 189. Listo. Ese es el límite inferior. Entonces el límite inferior me da del 32.19%. Entonces el límite inferior me da del 32.19%. El límite superior me da de, bueno, lo bueno de hacerlo en R es que usted puede hacer control C, control V y enseguida pone aquí en lugar de menos, pone más. Entonces ya. ¿Cuánto le da? 46%, 46,11%. El margen de error, escribamos el margen de error como para tener la idea. ¿Quién es el margen de error? Bueno, el margen de error es únicamente la partecita que me desvío de la estimación puntual. Entonces me da del 6%, 6.9 por 6.95%, trabajando a dos decimales. Entonces mire que básicamente lo único que hice fue escribir, ¿no? P, que sería la proporción, el promedio 39%, el Z, que es el percentil, el 1.90. Juan Camilo, yo en lugar de hacer esto hubiera podido escribir simplemente aquí Z igual a 1.96. Sí, sí, si usted le da pereza escribir este Q-norm, no sé qué, póngale Z igual a 1.96 y se acabó. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Aquí tengo un comentario en el chat. ¿Cómo se interpreta esto? Juan Esteban aquí me dice que si subo estos scripts, sí, yo lo subo ahorita, no hay ningún problema. ¿Cómo se interpreta esto? Se estima que en esta población, en ese momento del tiempo, en ese lugar geográfico, para este tipo de mujeres del estudio, que representan el estudio, el 39% presentaba condiciones de tabaquismo, con un margen de error del 6, bueno, aproximadamente 7%, con un margen de error de aproximadamente el 7%, trabajando con una confiabilidad del 95%. Muchas veces eso del margen de error las personas no los entienden. Entonces, ¿qué dice uno? Dice, bueno, con una confiabilidad del 95%, se concluye que la proporción poblacional de mujeres en este lugar geográfico, en esta zona, bla, 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 se encuentra entre 32% y 46% aproximadamente. Estuvo. Pero ojo, ¿qué quiere decir el 95%? Quiere decir que si yo me pusiera a tomar muestras, muestras, muestras y muestras y muestras, el 95% de esos intervalos, producto de esas muestras, van a contener el valor verdadero. Este intervalo particular, que tiene un centro en 39% y que, y que se desplaza en la izquierda hasta 32% y se desplaza hacia la derecha hasta 46%,
¿Este intervalo de confianza particular contiene el valor verdadero? Ni idea. Si lo supiera, pues no tengo que ponerme a hacer intervalos de confianza ni nada, pues porque la única manera de saberlo sería conociendo el valor del valor del parámetro poblacional. Es decir, ¿este intervalo contiene el valor del verdadero de la población? No tengo ni absolutamente ni idea. Sé que el 95% de todos los posibles intervalos que yo pudiera construir los tienen, pero este particular no tengo ni la menor idea. Es como lo que le decía, es como si yo lanzara los dardos y nunca jamás supiera dónde cayeran. Es como si yo lanzara el penalti y nunca supe si metí gol o no. Pero bueno, pues eso es lo que tenemos, es decir, es cómo funciona el mundo, la ciencia, el mundo científico, pues. Se estima en la población que el 39% contiene el valor, se estima en la población que el 39% tiene la característica de interés con un margen de error del 7% aproximadamente. Es lo mismo que lo de la intención de voto, ¿no? Por este candidato hay una intención de voto del 33% con un margen de error del tanto por ciento. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Estuvo. Juan Camilo, ¿qué pasa si yo incremento el tamaño de la muestra? ¿Qué va a pasar con el margen de error? Ah, pues mire que la n está dividiendo, ¿no? Si usted aumenta el tamaño de la muestra, el margen de error disminuye. O sea que a medida que aumenta esto es tan importante que, bueno, ya de hecho lo escribí la vez pasada, pero igual lo vuelvo a escribir. A medida que, a medida que aumenta el tamaño de la muestra, ¿qué pasa entonces con el margen de error? Disminuye. ¿Qué pasa si aumento la confiabilidad? ¿Qué pasa si aumento la confianza? Si en lugar de 95, si la confiabilidad la aumento, ¿y qué pasa con el margen de error? Aumenta. Porque claro, el percentil me va a quedar más grande. Listo, entonces, ¿qué vimos hoy? Hoy lo que vimos fue los intervalos de confianza para mu, para sigma cuadrado y para pi, para la proporción poblacional. ¿Qué vamos a hacer la próxima clase? Lo mismo, pero entonces vamos a trabajar con otros parámetros. Ya vamos a comparar poblaciones. Vamos a trabajar con otros parámetros diferentes. Ya no con mu, ya no con sigma cuadrado, ya no con pi. Vamos a trabajar con otro tipo de parámetros, como para comparar poblaciones. A eso vamos. Bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias.